Y lo que vamos a desarrollar hoy día entonces en el curso de física es la rama de hidrostática, ¿de acuerdo? Bueno, cuando nosotros hablamos de estática en sí, hablamos de una parte de la mecánica donde podemos ver pues eh, el estudio de las fuerzas. Sin embargo, aquí vamos nosotros a unir el término hidro que viene de la palabra o deriva de la palabra o significa, mejor dicho, fluido o agua, ¿ya? Para decirlo más exacto es agua, y estática pues se refiere a cuerpos, digamos, en estado de reposo, ¿no? Entonces lo que vamos a estudiar nosotros el día de hoy, jóvenes, son líquidos, en este caso líquidos, en estado de reposo. Por ejemplo, si usted almacena agua en una tina, en un balde, en un recipiente, y por un momento te vas a fijar que ahí se queda unas horas estático, ¿no? En ese instante, nosotros podemos aplicar las leyes de la hidrostática. Ese fluido está experimentando las leyes de la hidrostática. Entonces, para iniciar nosotros la explicación, vamos a ver en primer lugar qué es un fluido. ¿Ya? Antes de ver el concepto de densidad, un fluido, eso también se llama estática de fluidos, ¿ya? Pero es algo más amplio. Pero te voy a explicar lo que es un fluido. Un fluido es aquel, digamos, aquella materia o sustancia que siempre va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, el agua. Si usted vierte agua sobre un balde, toma la forma del balde, o sobre un globo, o dentro de un globo, mejor dicho, toma la forma del globo, o en una botella, toma la forma de la botella. Lo mismo que los gases, ¿no? Los gases también toman la forma del recipiente que los contiene. Tanto el agua como los gases, o tanto los líquidos como los gases, mejor dicho, serían pues un ejemplo claro de fluido. ¿Ya? A eso se llama un fluido. En esta parte hidrostática va a estudiar pues los fluidos líquidos, mientras que los gases se ve en química, ¿no? Pero también se le llama neumostática, ¿ya? Si es que no me equivoco, ¿no? Muy bien, entonces jóvenes, vamos nosotros a empezar pues con la primera, digamos, con el primer parámetro. Aparte, ya sabemos que es un fluido, ¿no? Recuerde, un fluido es aquella sustancia que toma la forma del recipiente que lo contiene. Ejemplo, el agua y los gases. ¿Qué vamos a estudiar nosotros aquí? Los fenómenos relacionados al agua. El agua en estado de reposo. Hidrostática significa eso, ¿ya? Bueno, vamos a ver primero lo que es la densidad. La densidad relaciona dos magnitudes importantes de los cuerpos, que son la masa y el volumen, ¿no? Por ejemplo, muchos podemos notar que, digamos, si usted toma un refresco, una limonada, porque hace calor o tiene sed, tomas una limonada, no es lo mismo pues que tomar o ingerir una mazamorra morada, ¿no? Podemos notar que entre los dos hay una diferencia en cuanto a su forma, cómo se presentan. La mazamorra morada, pues, es más espesa, mientras que el agua no lo es, o la limonada. Entonces ahí podemos ver nosotros que ambos tienen densidades diferentes. Entonces, para un poco relacionar lo que te quiero explicar, la densidad se refiere un poco a la espesura que tienen los cuerpos, vamos a decirlo así de esa manera para que entiendas un poco más, pero es algo más complejo explicar densidad. La densidad se simboliza con la letra Rho, bueno, parece P, pero se lee Rho, que es igual a la masa del cuerpo dividido entre su volumen. Si yo divido la masa de un cuerpo, que debe estar en kilogramos, entre el volumen, que debe estar en metros cúbicos, voy a obtener la densidad del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar conociendo lo que es la densidad de los cuerpos. La densidad se puede expresar, como ya te dije, en kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, en algunos problemas usted puede ver que la densidad se está expresando, por ejemplo, en gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace para transformar? Porque, como ya les mencioné, la densidad se debe expresar en kilogramos por metro cúbico. Kilogramos de la masa
y metro cúbico del volumen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando yo observo que una densidad en un problema me dan y está expresado en gramos por centímetro cúbico? Bueno, simplemente lo que voy a hacer es a esa cantidad multiplicarlo por 1000 y el resultado me va a dar pues la densidad en kilogramos por metro cúbico. ¿Se recuerdan cuando cambiábamos la velocidad de metros por segundo a kilómetros por hora y utilizábamos el factor 18 sobre 5 y cuando era al revés 5 sobre 18? Bueno, acá también ocurre algo similar, ¿no? Para transformar unidades, gramos, centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, multiplicaremos por el factor que es 1000. Aquí hay un ejemplo, ¿no? La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, y si yo quiero saber cuánto es la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico, simplemente multiplico por 1000, y bueno, acá obtenemos pues 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros podemos ya ir viendo cómo se transforman las unidades de la densidad. Nosotros vamos a trabajar siempre con kilogramos por metro cúbico. En física se trabaja con esos dos. En el curso de química sí es variado, ¿no? Gramo por centímetro cúbico o gramo por mililitro, que es, digamos, las unidades que utilizan, ¿no? Vamos ahora a ver otro parámetro llamada presión, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos mal, vamos al hospital, generalmente la enfermera nos mide la presión sanguínea y muchas veces no sabemos qué es la presión, ¿no? Bueno, no te voy a enseñar qué es la presión sanguínea, sino la presión en sí. Otra forma de notar la presencia de la presión, por ejemplo, es cuando tú estás caminando en la calle tranquilamente o estás haciendo algo y alguien te da un pisotón, ¿no? Entonces ahí también hay una presión que se está ejerciendo. Entonces, cuando tú recibes algún pisotón de alguien, esa persona te está aplicando una fuerza que genera una presión. Entonces, la presión depende de una fuerza, jóvenes, ¿ya? La presión se relaciona con la fuerza que se aplica a un cuerpo. Ahora, no es lo mismo que te presionen, pues, una persona que te pise con sus zapatos planos, ¿no? A una persona que justo en su planta de sus zapatos, vamos a poner que lleve un clavo, ¿no? Y te pise con ese clavo, bueno, el dolor no va a ser el mismo, ¿no? El efecto no va a ser el mismo, el clavo va a ejercer más presión, ¿no? Y pues probablemente te haga más daño que un pisotón normal. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, es que la presión también depende del área. A mayor área, menor será la presión, ¿ya? Y si el área es más pequeñito, la presión es mucho más grande, ¿no? Y por eso es que ocasiona esos daños, ¿no? Entonces, como ya te acabo de mencionar, la presión depende, pues, del área que está ahí siendo afectada por una fuerza. Acá tenemos dos bloques, por ejemplo. Si yo quiero saber cuál es la presión de ambos bloques, tengo que fijarme la fuerza que tienen los bloques, en este caso la fuerza que ejercen los bloques sobre la tablita que está acá o sobre el plano que está acá, va a ser el peso de cada bloque, ¿no? No la masa, sino el peso. Entonces será la fuerza de cada bloque por o sobre el área que tiene contacto con la superficie. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la unidad de la presión? Es Newton sobre metro cuadrado, pero la unidad nosotros vamos a considerarlo como Pascal. Es la que se utiliza bastante en el curso de física, la unidad Pascal. En química se utilizan varios, ¿no? Por ejemplo, la atmósfera, como tú lo puedes ver acá, son unidades de medida, igual que el caso anterior en densidad, ¿no? La atmósfera equivale a 10 a la quinta Pascal, ¿no? También hay otras unidades como milímetros de mercurio, Torricelli, en fin, ¿de acuerdo? No nos podemos emplear mucho porque nos va a faltar tiempo, sino. Ya, pero lo que nosotros vamos a utilizar para medir la presión es el Pascal en honor a Blaise Pascal y su símbolo es P mayúscula porque es nombre propio y A minúscula. La fuerza, no te olvides que se mide en Newton y el área se debe medir en metros cuadrados. ¿Qué más? Vamos nosotros a ver, también la pregunta es, ¿los líquidos ejercen presión, profesor? Claro que sí. Por ejemplo, si usted cae en el mar y se va hundiendo cada vez más, mientras más profundo vaya usted, la presión que el agua ejerce sobre tu cuerpo se intensifica, ¿no?
¿no? Y presiona pues como si te estuviera aplastando el agua y puede destruir tu cuerpo tranquilamente si no tienes ninguna protección. Entonces, eso muestra pues que los líquidos hacen presión y depende de la profundidad. No es lo mismo estar pues 3 metros bajo el agua que estar 10 metros bajo el agua, ¿no? Si usted está a 10 metros bajo el agua, la presión será mucho más que estando a 3 metros debajo de la superficie del agua. Entonces, ¿los líquidos ejercen presión? Sí, y ejercen presión por todos lados. ¿Ya? Por todos lados ejercen presión los líquidos. Bien, muchachos, entonces, para poder ya explicarte esto de acá, como ya te dije, sí ejercen presión los líquidos, ahí está un ejemplo, ¿no? Fíjate, estas flechas indican pues la presión que están ejerciendo los líquidos, ¿no? Claro que sí, ¿cierto? O si usted le hace, por ejemplo, un agujero aquí a este recipiente y lo haces otro agujero más arriba, vas a notar que el agujero que está más hacia la base del recipiente, el agua va a salir con más fuerza, ¿no? Ya que hay mayor presión. En cambio, si está más cercano a la superficie, el agua sale con menor fuerza, debido a que hay menos presión. Esto es un experimento que lo puede hacer usted en casa tranquilamente. ¿Ya? Entonces, H vendría a ser la profundidad, ¿no? Mg es el peso del líquido, ¿ya? Y este simbolito, que parece un triángulo, indica pues que es un fluido en estado de reposo. ¿De acuerdo? pH significa, no significa papel higiénico, significa presión hidrostática. ¿Ya? No te olvides, pH significa presión hidrostática. ¿Y qué es la presión hidrostática? Es la presión del líquido. ¿Ya? Así se llama. La presión de los líquidos se llama presión hidrostática. Y esa presión hidrostática se halla multiplicando la densidad del líquido. Recuerda que esta P, que parece P, en realidad se llama ρ, es la densidad del líquido, ¿no? Ahí nos está diciendo, ρ es densidad del líquido, que se mide en kilogramos sobre metro cúbico. G es la gravedad del planeta, en este caso de la Tierra, o la aceleración de la gravedad, y H es la profundidad, desde la superficie hasta donde quieras medir la presión, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya que hemos nosotros visto cómo sea la presión hidrostática, entonces, que depende de la densidad del líquido, de la gravedad y de la altura, ¿no? ¿De acuerdo? Como ya te mencioné. Vamos ahora a ver dos principios. El primero sería el principio de Pascal, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, pues, este gráfico que se llama prensa hidráulica. A ver, una prensa hidráulica, por ejemplo, se manifiesta en los frenos hidráulicos. Bueno, no sé si usted ha escuchado qué es un freno hidráulico, o si tiene una bicicleta, por ejemplo, con frenos hidráulicos, ¿no? Tal vez por ahí alguien ha escuchado eso. ¿Cómo funciona esto, no? ¿O cómo funcionan los frenos hidráulicos? Bueno, funcionan con presión. Simplemente usted pisa el pedal del freno y este pues va a ejercer presión sobre los neumáticos a través de un fluido, ¿no? En este caso el fluido pues es el aceite para los frenos hidráulicos. Esa es una muestra del uso de la prensa hidráulica planteada por Pascal, ¿ya? Entonces fíjate acá, en esta prensa hidráulica yo tengo dos salidas. ¿Qué hago? ¿Qué pasa si en esta primera zona aplico una fuerza? Al aplicar una fuerza sobre esta área, va a generar una presión, llamado P sub 1, presión 1. Esta presión se va a manifestar por toda la prensa hidráulica, por todo el recipiente, ¿no? Y va a salir pues por el otro lado, ¿no? Por la otra zona, ¿no? Con una fuerza determinada en esta área determinada, ¿no es cierto? Y va a generar una presión 2, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, lo que quiso mostrar Pascal mediante esta teoría es que la presión que se efectúa o que se da en el primer lado, en un lado de la prensa hidráulica, va a ser igual a la presión que se da en el otro lado de la prensa hidráulica. O sea, presión 1 va a ser igual a presión 2, ya que las presiones van a ser iguales en cualquier punto. Ahora vamos a ver el otro principio, que es el principio de Arquímedes. Arquímedes tiene muchas aportaciones aquí en este tema, pero no vamos a tener tiempo para ver todo, ¿no? Como ahí dice el gráfico, experimentalmente Arquímedes comprobó pues
algo que estamos viendo nosotros en el gráfico, que es el empuje hidrostático. Profesor, ¿qué cosa es eso? Ustedes se han preguntado por qué cuando una pelota, usted lo tira, por ejemplo, a una piscina, ¿por qué no se hunde la pelota? ¿O por qué un globo no se hunde en la pelota? ¿O por qué un salvavidas no se hunde en la piscina o en el mar? ¿Cuál es el motivo? ¿Será el aire? Bueno, en realidad tiene que ver la fuerza el empuje hidrostático, que es una fuerza, ¿no? Ya hay un empuje hidrostático. Ese empuje hidrostático lo dio por primera vez a conocer nuestro amigo Arquímedes y determinó pues que si yo, por ejemplo, tengo acá un recipiente, ¿no? Que está, digamos, a su total capacidad. ¿Qué sucede si sobre este recipiente yo vierto algún cuerpo, ¿no? Bueno, se va a salir el agua, ¿no? Eso pasa, ¿no? Si usted tiene un vaso lleno y sobre él viertes una manzana, por ejemplo, se va a salir una cantidad de agua, no se va a salir todo el agua, ¿no? La cantidad de agua desalojada, o sea, que sale del vaso, ¿no? Va a determinar la fuerza de empuje que tiene el líquido respecto del cuerpo que está siendo sumergido. ¿Ya? Ese empuje hidrostático, simbolizado con la letra E, va a ser igual a la masa del líquido desalojado, ¿no? Esto se puede medir en una balanza, por la gravedad. ¿De acuerdo? Así se halla el empuje hidrostático. Y bueno, te quiero también aclarar aquí que, por ejemplo, si usted, me hubiese gustado estar en las clases presenciales, pero podemos nosotros hacerlo más adelante. Si usted carga a uno de sus compañeros o compañeras, ¿no? Vas a calcular que este tiene cierta masa o cierto peso, ¿no? Y si te vas con este compañero o compañera a la piscina y también lo cargas ahí, vas a notar que su masa y evidentemente su peso también es mucho menor. Es como si pesara menos, ¿no? Y eso se nota. No es lo mismo cargar a una persona en el aire que cargarlo cuando estamos sumergidos en el agua. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, debido a esta fuerza de empuje. Y ese peso que está notándose en el agua, como no es su peso real, se llama peso aparente. ¿De acuerdo? Todos esos datos los pueden encontrar ustedes en su módulo. El empuje hidrostático también se puede hallar multiplicando la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. Como ya te dije, no todos los cuerpos se sumergen completamente en un líquido. ¿Ya? Tengo el ejemplo que ya les mandé de una pelota, ¿ya? Pero hay cuerpos que sí se sumergen completamente como una piedra, ¿no? Usted echa una piedra sobre un líquido y este se va a sumergir completamente, ¿ya? Entonces el empuje depende de la densidad del líquido, de la gravedad y del volumen sumergido. Entonces acá ya te estoy indicando que es VSUM, volumen sumergido, es fuerza hidrostática de empuje, ¿no? Que se mide en Newton, como ya te he mencionado. ¿De acuerdo? Y acá está lo que te dije, ¿no? El peso llamado peso aparente de un cuerpo, ¿no? Acá te puedo mostrar yo con este gráfico cómo es pues que se da un peso aparente en un cuerpo que está sumergido en un líquido, ¿no? Y esto se puede experimentar, como yo te digo, ya cuando termine la pandemia, tal vez te vayas a la piscina y puedas hacer la prueba, ¿no? De lo que yo te estoy mostrando, ¿ya? Entonces acá este gráfico explica pues ese fenómeno, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, ahora sí vamos a explicar la resolución de los problemas. Verás que no es difícil, es sencillo. Vamos con el primer problema. El 1 ya está resuelto. En este caso sería el problema número 2, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, dice. ¿Cuál es la presión del agua en el fondo de un estanque cuya profundidad es de 3 metros? Muy bien. Yo les voy adelantando que si usted si quiere sumergir en el agua, estar a 3 metros es peligroso, te puedes quedar sordo, ¿ya? Por la presión que ejerce el líquido, ¿de acuerdo? Así que hay que tener mucho cuidado, jovencitos. Depende del tiempo también que te quedes sumergido. Vamos a poner que acá está el estanque, este es el estanque, ¿ya? Quiero hallar la presión hidrostática en el fondo, ¿no? Acá en cualquier punto del fondo, ¿sí? En cualquier punto del fondo la presión va a ser la misma. Para ello tengo yo la profundidad del estanque, que es 3 metros, ¿no? Desde la superficie hasta la parte más baja es 3 metros. Y bueno,
¿Qué datos tenemos? Tenemos pues que la altura, desde la superficie o desde la parte superior del líquido hasta la parte inferior es 3 metros. La densidad del agua, recuerda que ρ es densidad, no, recuerda que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Este dato generalmente no nos van a dar, ¿ya? Así que yo te voy a exigir, pues tengo que utilizar esa palabrita, porque si no, no vas a poder hacer muchos problemas sencillos. ¿Ya? La densidad del agua, muchachos, es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar, por favor. En los problemas, como acá, fíjate, no te están dando la densidad del agua, ¿no? Entonces, tú ya tienes que saber cuál es la densidad del agua, ¿ya? No te olvides. Y bueno, pH es presión hidrostática, es lo que queremos nosotros calcular, ¿no? La presión del agua es la presión hidrostática. Recordemos pues que la presión hidrostática se halla multiplicando la densidad del líquido por la gravedad o aceleración de la gravedad por la profundidad, ¿no? En este caso H es la profundidad. Bueno, reemplazamos los valores, la densidad del líquido es 1000, la gravedad vale 10 y la profundidad es 3. Bueno, multiplicando todo eso, muchachos, tendríamos 30.000. O sea, la presión hidrostática es igual a 30.000, ¿qué? La presión se mide en pascal, es decir, 30.000 pascal. Sin embargo, podrías tú encontrar el término kPa. ¿Qué significa kPa? Kilopascal. ¿Y qué es kilo? Te voy a explicar acá. Kilo es un múltiplo de 10, ¿no? Que es 1000, es decir, 10 al cubo. O sea, en vez de escribir 1000, se escribe K y simplemente multiplicas 10 por 3 será 30. Es decir, acá también en las claves te puede aparecer así 30. ¿De dónde sale este 30? De multiplicar 3 por 10 o 10 por 3. Profesor, el 1000 simplemente se representa como la letra K. 30K y la unidad, ¿no? 30 kilopascal se dice. ¿Entendido? Mucho cuidado, muchachos. Muchos ya asumen de que un estudiante de quinto año ya debe comprender ya todo esto, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Problema número 3. Nos piden hallar la densidad de una sustancia de 400 kilogramos que ocupa un volumen de 8 metros cúbicos. Bueno, este problema es un regalo de Navidad prácticamente, ya que nosotros sabemos, ¿no?, de que la densidad es ρ, nos piden calcular cuánto vale, ¿no es cierto? La masa es 400 kilogramos, ahí está. No te olvides que la masa se debe medir en kilogramos. Si está en gramos, pásalo a kilogramos. Si está en toneladas, también pásalo a kilogramos. El volumen es 8 metros cúbicos. El volumen debe estar en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, sabemos que la densidad pues se halla al dividir, o es la relación, como quieras tú llamarlo, entre la masa y el volumen. ¿De acuerdo? Entonces simplemente reemplazamos. La masa es 400. Bueno, acá lo puse 100, no sé por qué, vamos a corregirlo. ¿Ya? Y el volumen es 8. Ya, vamos a corregirlo, muchachos, de una vez, porque acá si no tenemos este problema. 400 entre 8. Y la respuesta sería acá 400 entre 8. ¿Cuánto es 40 entre 8? 5, ¿no? Bueno, sería 50. Entonces, eche ya la corrección, me van a disculpar. ¿Ya? 50 kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, como tú verás, simplemente era reemplazar y dividir, ¿no? ¿De acuerdo? Y fijarse, obviamente, que las unidades sean las correctas. Mucho cuidado con las unidades, ¿ya? También al resultado hay que poner las unidades jóvenes. Vamos con el tercer problema. Acá nos piden hallar la presión sobre la placa triangular. A ver, acá tenemos una placa de forma triangular. Y bueno, hay una fuerza digamos, que se manifiesta sobre esta placa, ¿no? ¿Y qué presión se estará ejerciendo sobre toda la placa? Es decir, sobre toda el área. Entonces vamos a considerar que la presión se ejerce en toda esta zona de color amarillo, ¿no? Es decir, toda el área de la placa. ¿Ya? Entonces, bueno, ya tenemos nosotros algunos datos como la fuerza. La fuerza ahí es
4.800 newton, ¿no? Y usted sabe que la presión depende de la fuerza, que está acá, y también depende del área, ¿no? Pero no tenemos el área de la placa triangular, hay que hallarlo entonces. ¿Cómo se halla el área de un triángulo? Es base por altura. ¿La base quién es? Este 8, ¿no? Este 8 es la base B, ¿no es cierto? Y la altura correspondiente a esta base sería este de acá, ¿no? H, este lado de acá, el lado BC. Pero si nosotros notamos, esto es un triángulo notable de 37 y 53, ¿no es cierto? Arriba es 53. Notamos que el cateto que se opone a 53 es 8, pero usted recuerda que este era como 4 veces K, ¿no? 4K igual 8, y acá en BC era como 3K, ¿te acuerdas, no? Y la hipotenusa era como 5K, ¿no es cierto? Bueno, 4K igual 8, aquí podemos decir que K tomaría el valor de 2, ¿no es cierto? Me van a disculpar, muchachos, del otro año ya compraré una pizarra digital. Bueno, K vale 2, 3 por 2, 6, ¿no? Es decir, la altura valdría 6 metros, ¿no es cierto? Bueno, ya tengo la base y tengo la altura, por lo tanto, el área sería base por altura, ¿no? ¿Sí? Pero recuerde como le dije que la presión que acá nos piden es fuerza sobre área. Bueno, la fuerza ya lo tenemos que es 4.800 y el área lo vamos a calcular, ¿no? ¿Cómo se calcularía el área? El área A, bueno, base por altura. ¿Quién es la base? 8. ¿Quién es la altura? 6. Y dice que debe ser entre 2 según la fórmula. Base por altura sobre 2. Y esto nos va a dar 24 metros cúbicos. Bueno, ahora solamente vamos a reemplazar. La presión sería fuerza, que vale 4.800, sobre el área, que es 24, y haciendo esa división obtendríamos que la presión es igual a 200 pascal. ¿No es cierto? Fácil, aplicativo también este tercer problema que estamos nosotros desarrollando. Vamos al cuarto problema. Creo que este gráfico se te es familiar, es una prensa hidráulica, ¿no? Entonces, cuando veamos una prensa hidráulica, inmediatamente tratemos de relacionar con el principio de Pascal. ¿Ya? Y vamos a ver, pues, si es que se puede o no relacionar con ese principio, ¿no? Nos dicen acá, ve, si el área 1, bueno, el área 1, esto de acá es un émbolo, ¿ya? Profesor, ¿qué cosa es un émbolo? Bueno, si usted conoce las jeringas, vamos a poner como ejemplo las jeringas, para poder aplicar una inyección, por ejemplo, o una vacuna, ¿no? Se utiliza las jeringas. Y bueno, las jeringas pues funcionan a base de presión, ¿no? Y ese caucho o ese jevecito, como tú lo quieras llamar, se llama émbolo, ¿de acuerdo? Entonces un émbolo sirve para eso, ¿no? Para generar la presión, para que no se escape el aire, ¿no? Y pueda generarse una presión en su totalidad, ¿ya? Entonces, estas barritas de azul representan a los émbolos. Entonces, ¿qué pasa si yo hago presión con una fuerza 1 sobre esta área 1? Bueno, recuerda que la presión se va a transportar hacia el otro lado de la prensa, ¿no? Ejecutando también presión sobre este émbolo. Entonces, si yo aplasto acá, el émbolo va a subir. Si este baja, el otro sube, ¿no? Como lo podrás ver. Pero acá nos dan los datos que el área del primer émbolo es 2 metros cuadrados, debe decir acá. El área del segundo émbolo es 4 metros cuadrados. Nos piden la fuerza 2, bueno, la fuerza 2 debe ser este de acá, muchachos, acá dice F1, y nos dicen que la fuerza 1 es igual a 80 newton, ¿no? Entonces vamos a hacer la corrección aquí, este de acá debe ser fuerza 2. Ahí está. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a utilizar el principio de Pascal, el cual dice que la presión en un lado de la prensa respecto a la presión que hay en el otro lado de la prensa van a ser iguales. ¿De acuerdo? Aplicando el principio de Pascal, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. ¿No es cierto? Las presiones se manifiestan por todos los puntos en forma equitativa. Bueno, ¿cómo sea la presión 1? La presión 1 sería fuerza 1 sobre área 1. Recuerde que la presión es fuerza sobre área. Entonces sería fuerza 1 sobre área 1. Igual a la presión 2, que es fuerza 2, ¿no? Que está acá, sobre área 2. Y bueno, acá vamos a hallar pues lo que nos están pidiendo, ¿no? La fuerza 1 vale 80, acá dice el problema. El área 1, perdón, vale 2, ¿no? La fuerza 2 es lo que queremos calcular y el área 2 es igual a 4, ¿no?
Bueno, acá es una operación sencilla, muchachos. Y acá tendríamos pues que la fuerza 2 es igual a 160 newton. Entonces, mira acá cómo funciona esta prensa, lo que yo les decía, ¿no? Cuando alguien frena, por ejemplo, un vehículo, hay que tener una fuerza enorme para que los neumáticos se detengan, ¿no? Pero cuando alguien frena, por ejemplo, y pisa el pedal, ejerce una fuerza que es mínima, ¿no es cierto? Para que se genere otra fuerza muy grande y pueda detener las ruedas del vehículo, ¿no? Entonces, más o menos así funciona un sistema de frenos hidráulico, como lo puedes ver, ¿de acuerdo? Y su utilidad que se da en la mecánica, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el último problema, muchachos, donde nos dicen que el peso de un bote de madera que flota en el lago, ¿ya? Junto al muelle es de 700 newton. Hay el volumen sumergido del bote. Profesor, ¿por qué el problema no habla del mar y habla de un lago? Bueno, hay que tener cuidado, ¿ya? Sobre todo en los problemas de la uni. Un lago es agua dulce, donde la densidad del agua, como tú ya lo sabes, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero cuando te hablan del mar, la densidad es otra. Bueno, te lo menciono nada más para que tengas cuidado si te topas con un problema de ese tipo. ¿Ya? Entonces acá consideramos el bote que está sobre este lago de agua dulce, cuya densidad, como te vuelvo a repetir, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Acá nos piden hallar el volumen sumergido. Mira, un bote no se sumerge por completo en el agua, sino hay una parte que está sumergido y otra parte no lo está. El volumen sumergido está ahí. No sé si lo puedes ver. VS significa volumen sumergido. Vamos a calcular cuánto es el valor de ese volumen sumergido. Y profesor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar el principio de Arquímedes. Pero antes también voy a utilizar el diagrama de cuerpo libre, cosa que ya te indiqué hace un momento, ¿no? Este bote tiene un peso cuyo valor es 700 newton, así dice el ejercicio, y el peso sabes que va del centro hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué produce que el bote no se hunda? Una fuerza de empuje que va hacia arriba llamado empuje hidrostático. ¿No es cierto? Bueno, el bote se va a mantener ahí en equilibrio. Es decir, las fuerzas que van para abajo son iguales a las fuerzas que van para arriba. Claro, eso debe cumplirse porque si eso no se cumple, el bote se va a hundir. ¿No es cierto? Claro que sí. O podría salir volando, ¿no? Entonces, sabemos por equilibrio que el empuje es igual al peso del bote, ¿ya? El empuje hidrostático. Y aplicando el principio de Arquímedes, nosotros sabemos que el empuje hidrostático se halla multiplicando la densidad del líquido, o sea, del agua, por la gravedad por el volumen sumergido. Acá vamos a hallar el volumen sumergido del bote. Y bueno, se acabó, ¿no? El empuje el empuje es igual al peso, que es 700, ya lo he mostrado acá, perdón, por equilibrio. La densidad del líquido, como es agua, es 1000, ya esto ya lo debes de saber. La gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, disculpen, y el volumen sumergido es lo que vamos nosotros a calcular, ¿no? Bueno, acá te queda 1000 por 10 es 10.000, pasa a dividir a 700, haciendo esa división, el volumen sumergido del bote será 0,07 metros cúbicos. Bien, muchachos, entonces de esa forma terminamos nosotros la clase del día de hoy del tema de hidrostática. Si tienes alguna duda, no te quedó claro algo, puedes ver el video de esta clase en mi canal de YouTube. La tarea, jóvenes, es de la página 81 del 11 al 15 para el día martes 1 hasta las 6